¿Qué tal? En esta ocasión vamos a ver lo que son los enlaces covalentes, cómo se forman y cómo podemos nosotros saber cada átomo a cuántos otros átomos se va a poder unir. Para eso es muy importante tener esta tabla periódica donde volvemos a repetir que la familia 1A solamente se va a poder enlazar a un átomo, dado que tienen solamente un electrón de valencia. La familia 2A se va a poder unir hasta a otros dos átomos. La familia 3A se puede unir hasta a tres átomos. La 4A hasta cuatro átomos. La 5A ya es diferente, tenemos pares solitarios, el nitrógeno, el fósforo y los demás átomos de esta familia se van a poder unir hasta a tres átomos. En el caso de la familia 6A tenemos dos pares solitarios en cada átomo y dos electrones desapareados, por lo que se van a poder unir a dos átomos. Y finalmente la familia 7A con tres pares solitarios, solamente un electrón desapareado, se va a poder unir únicamente a un átomo. Estamos hablando entonces que los enlaces covalentes se van a formar principalmente entre el hidrógeno y el carbono, pero por supuesto tenemos al grupo 15, 16, 17 y 18 con el nitrógeno, fósforo, el arsénico, el oxígeno, el azufre, el selenio, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el carbono, el silicio y también el germanio. Estos átomos son los que van a poder formar enlaces de tipo covalente y los enlaces de tipo covalente los vamos a definir en la siguiente sección. Continuemos. Bueno, el enlace covalente básicamente se forma cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones para alcanzar una configuración electrónica más estable. Generalmente ocurre entre no metales. Vamos a poner varios ejemplos, así como hicimos con el enlace iónico, para que quede completamente entendido. Primero veamos a la molécula de agua. Existe un átomo de oxígeno más dos átomos de hidrógeno. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos en el caso de los ejemplos de los enlaces iónicos. Vamos a detectar cuáles son los átomos que forman la molécula. En el caso de la molécula de agua tenemos a un oxígeno y a los hidrógenos. Vamos con los hidrógenos. Vemos que están en la familia 1A, tienen un electrón de valencia, por lo tanto, se pueden unir únicamente a otro átomo y formar un solo enlace. Y el oxígeno va a tener dos pares solitarios, está en la familia 6A, y tiene dos electrones desapareados, por lo tanto, se va a poder unir cada oxígeno a dos átomos. Por lo tanto, veo acá el oxígeno que está unido a dos hidrógenos. Tengo también esta representación donde puedo observar que el oxígeno tiene dos pares solitarios y están unidos a dos átomos de hidrógeno. Aquí también muestro en esta representación los orbitales lobulares con los pares solitarios y vemos aquí entre el oxígeno y el hidrógeno dos electrones, uno que pertenece al oxígeno y el otro al hidrógeno. También en el caso del otro hidrógeno ocurre exactamente lo mismo. En el caso de la molécula de oxígeno, cuando digo molécula está compuesta por más de dos átomos, tenemos lo siguiente, dos átomos de oxígeno que van a compartir dos pares de electrones formando un enlace covalente doble. De esta manera tengo dos oxígenos con un doble enlace. Otra representación, puedo ver aquí el doble enlace, cada oxígeno con su par, con dos pares solitarios, y lo ponemos también de esta manera para que se pueda entender. Veo en la parte del centro que en total tengo cuatro electrones y dos pares solitarios para cada oxígeno. La configuración electrónica que se alcanza de los hidrógenos es la del helio con dos electrones y en el caso de la del oxígeno alcanza 8 electrones, es decir, está estable con la regla del octeto. Vamos a ver el ejemplo número 1.
Vamos a explicar de manera sencilla cómo se forma la molécula diatómica de flúor. Para eso localizo al flúor, está en la familia 7A, tiene 3 pares solitarios y cada átomo de flúor va a tener un electrón desapareado, por lo que voy a necesitar entonces 2 átomos de flúor, cada uno de los cuales tiene un electrón desapareado. Por consiguiente, lo que vamos a tener es que estos electrones desapareados se van a aparear para formar un nuevo enlace de tipo covalente. Ahora estos electrones se están compartiendo entre la molécula de flúor. Puedo también poner esta representación en donde una línea significa que hay un par de electrones compartido entre ambos átomos de flúor en la molécula de flúor 2. Aquí lo vemos más claramente. Cada átomo de flúor se rodea de 8 electrones, completando así cada uno la regla del octeto. Esta es la representación molecular donde tengo 2 átomos de flúor unidos por un enlace entre ellos dos. Veamos otro ejemplo. En este caso, la molécula de CO2 posee 2 dobles enlaces y la geometría es lineal. Vamos aquí en este caso a realizar una propuesta de la estructura. Entonces, lo primero que tengo que hacer, ya saben, es buscar los átomos que conforman la molécula. En primer plano tengo aquí el carbono con 4 electrones que puede cada uno de ellos formar un enlace. Y tengo también al oxígeno con 2 pares solitarios y 2 electrones desapareados, en donde cada oxígeno va a poder formar máximo 2 enlaces. Veamos entonces, tengo al carbono con sus 4 electrones desapareados y pongo en este caso 2 átomos de oxígeno, cada uno de los cuales va a tener 2 pares de 2 electrones desapareados. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a formar primero los enlaces oxígeno-carbono, en donde un electrón desapareado del oxígeno va a interactuar con un electrón desapareado del carbono para formar un enlace. Luego, otro electrón del carbono desapareado va a formar otro enlace con el electrón desapareado del otro oxígeno. Tengo entonces esta forma en donde tengo un doble enlace entre el oxígeno y el carbono. En el oxígeno únicamente quedan 2 pares solitarios, lo podemos ver aquí. Y en el carbono todavía me quedan 2 electrones desapareados, mismos que se van a parear con la otra molécula de oxígeno restante, que todavía tiene 2 electrones desapareados. Entonces, el primer electrón desapareado del carbono se aparea con el electrón del oxígeno desapareado para formar otro enlace y finalmente el último electrón desapareado del carbono se va a aparear con el último electrón desapareado del oxígeno para formar otro enlace, teniendo finalmente otro doble enlace. Cada uno de los oxígenos nos va a quedar con 2 pares solitarios y cada átomo de oxígeno va a estar unido al carbono a través de un doble enlace. La geometría es lineal con un ángulo de 180 grados. La molécula es completamente apolar. Esta es la estructura molecular. Un átomo de carbono central, 2 dobles enlaces hacia 2 átomos de oxígeno. Se cumple con esto la regla del octeto. El oxígeno tiene 8 electrones a su alrededor, el carbono central 8 electrones a su alrededor y el oxígeno de la derecha va a tener 8 electrones también a su alrededor. Veamos un tercer ejemplo. La molécula de etileno, CH2 doble enlace CH2, posee un doble enlace entre los carbonos y la geometría alrededor de los átomos de carbono es trigonal plana con ángulos de 120. Vamos a explicar cómo se forma la molécula. Tenemos que ver entonces que esta molécula tiene hidrógenos y carbonos.
Vemos los hidrógenos pueden formar únicamente un enlace y los carbonos hasta 4. Ponemos los carbonos que tienen 4 electrones desapareados. Ponemos otro carbono que también tiene 4 electrones desapareados y 2 de ellos van a formar un doble enlace. Primero, un electrón desapareado del carbono A con un electrón desapareado con el carbono B van a formar un enlace y después el segundo electrón desapareado del carbono A va a aparearse con el segundo electrón desapareado del carbono B para formar esta estructura, un doble enlace carbono-carbono. Observen que cada carbono va a quedar con 2 electrones desapareados. Por lo tanto, aquí van a venir 4 átomos de hidrógeno, cada uno con su electrón desapareado, para formar entonces enlaces carbono-hidrógeno. 4. También tenemos esta representación molecular, un átomo central de carbono unido a un doble enlace a otro átomo de carbono y cada átomo de carbono va a estar unido a 2 hidrógenos. La hibridación es de tipo sp2. También, como podemos observar, cada uno de los átomos de carbono centrales se va a rodear de 8 electrones, cumpliendo así de esta manera la regla del octeto. Veamos un ejemplo diferente. La molécula de nitrógeno, dice aquí, es neutra y posee una geometría lineal. Hay que proponer una estructura para la molécula de nitrógeno y explicar la formación de los enlaces. ¿Qué tenemos que hacer? Ver cuántos electrones de valencia tiene el nitrógeno. Nos vamos a la familia 5A. Tenemos un par solitario y tiene 3 electrones desapareados. La dibujamos aquí y vamos a poner otro átomo de nitrógeno. Entonces lo que vamos a hacer es aparear sus electrones que tienen desapareados para formar los enlaces. Empezamos con el primero, formamos un enlace, luego los segundos, formamos el segundo enlace y los últimos que quedan forman el triple enlace. Tenemos entonces esta estructura en donde los nitrógenos formaron un triple enlace y cada nitrógeno se quedó con un par solitario. También tenemos esta representación. Observen que en esta representación de Lewis tenemos que poner en lugar de líneas, ponemos los electrones. 3 electrones pertenecen al nitrógeno y 3 electrones pertenecen al otro nitrógeno. Esta es la estructura molecular y también podemos observar que cada nitrógeno se va a rodear de 8 electrones, completando así la regla del octeto. Veamos un ejemplo número 5. La molécula de etanol es neutra y posee una geometría tetraédrica en cada átomo de carbono. Aquí está la molécula de etanol, CH3CH2OH. Hay que proponer una estructura y hay que explicar la formación de los enlaces. Nuevamente podemos observar que esta molécula está formada por 3 átomos diferentes, carbono, hidrógeno y oxígeno. Por lo tanto, primero nos vamos a la familia 1A, a los hidrógenos. Sabemos que tiene cada hidrógeno un electrón de valencia, por lo tanto puede formar solamente un enlace, cada hidrógeno. Nos vamos a los carbonos. Cada carbono puede formar hasta 4 enlaces porque tiene 4 electrones de valencia. Y nos vamos al oxígeno, que tiene 2 pares solitarios y cada oxígeno tiene 2 electrones desapareados, por lo tanto puede formar hasta 2 enlaces. Ponemos primero los átomos de carbono, aquí están de forma lineal, luego ponemos el átomo de oxígeno con sus 2 electrones desapareados, cada átomo de carbono con sus 4 electrones desapareados. Primero formamos entonces los enlaces entre ellos. Vemos que estos 2 electrones desapareados se aparean, forman un enlace. Luego estos 2 que estoy señalando aquí forman un nuevo enlace cuando se aparean y obtengo lo que es esta estructura. Enlace carbono-carbono y enlace carbono-oxígeno. Observo que en el primer carbono todavía tengo 3 electrones desapareados, en el de en medio tengo 2 y en el oxígeno tengo 2 pares solitarios y un electrón todavía desapareado. ¿Qué nos hace falta aquí?
Pues los hidrógenos, ¿cuántos voy a necesitar? Pues un hidrógeno por cada electrón desapareado. Tengo en total 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, voy a requerir 6 átomos de hidrógeno que tengo acá de este lado, cada uno con su electrón de valencia, para poder aparearse con cada uno de los electrones desapareados que me quedan en la estructura, para tener finalmente la estructura completa. 6 átomos de hidrógeno que se pudieron enlazar a los diferentes sitios donde teníamos electrones desapareados. Observo aquí la estructura molecular. Puedo ver que los dos átomos de carbono tienen una geometría tetraédrica con ángulos de aproximadamente 109 grados. Observen que cada uno de estos átomos de carbono se encuentra unido a 4 átomos. Este carbono está unido a 3 hidrógenos más a un carbono, porque tiene 4 electrones de valencia. Igual este carbono está unido a 2 hidrógenos, a un carbono y a un oxígeno, porque tiene 4 electrones de valencia. Y el oxígeno está unido a 2 átomos, a un hidrógeno y a un carbono. ¿Por qué? Porque tenemos 2 electrones desapareados, 2 pares solitarios, pero únicamente puede formar hasta 2 enlaces. Y bien, para terminar, vamos a hacer una comparación entre lo que son los enlaces iónicos o los compuestos iónicos y los compuestos que tienen enlaces covalentes. Ya habíamos explicado el caso de la sacarosa, que es un compuesto orgánico que únicamente tiene enlaces covalentes, el cual se puede fundir fácilmente utilizando una flama de un mechero y lo podemos derretir y descomponer. En el caso del sodio necesitamos 800 grados centígrados solamente para fundirlo. Aquí está, el punto de fusión es de 801, pero necesitamos ya para poder vaporizarlo aproximadamente kilojoules por mol 600. ¿Ok? Kilojoules por mol es un valor altísimo comparado, por ejemplo, con el del tetracloruro de carbono. Tenemos 30 kilojoules por mol. Muy bien. El punto de ebullición, pues lógicamente para hacer ebullir el cloruro de sodio como compuesto son alrededor de 1400 grados centígrados y simple y sencillamente a 76 grados podemos hacer ebullir al tetracloruro de carbono. Con esto podemos observar que la naturaleza de los enlaces, cuando tenemos enlaces iónicos, la atracción es tan fuerte que los compuestos iónicos son demasiado estables. Necesitamos cantidades de energía muy grandes para poder separarlos. No así los compuestos que están formados por enlaces covalentes, que necesitan poca energía para poder ser separados o inclusive descompuestos. Y bueno, espero que esta explicación haya quedado clara. Vamos a dejar muchos problemas para que puedan resolverlos y puedan entender de manera muy puntual lo que son los enlaces covalentes y la diferencia, por supuesto, entre los enlaces iónicos. Pues nos vemos pronto en otro video. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.